seguir trabajando con nuestro equipo para que en todos los rincones de la línea noroeste hayan centros de primer nivel remozados, acondicionados y equipados a la altura del siglo XXI. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y la salud está cambiando. Algunos se asombran cuando decimos que este es un país muy especial. Claro que sí. El único país del mundo donde el color amarillo, en vez de indicar precaución, indica acelera, es en la República Dominicana. Cuidado con eso. No hay otro país igual en el mundo. Aquí, cuando dicen detente, es que arranque. Cuidado, la pava no pone donde ponía. Que sale al aire. Señores, buenos días. Gracias al Señor que nos permite la dicha y la salud de compartir con ustedes, que bien, este espacio en la mañana. Arcoiris Digital 98.9 FM. Aquí está todo el mundo calladito. Como estamos a 15 hoy se cobra, ve. Ninguno habla, ve. Rafael Vargas, buenos días. Richard Reyes, DJ Cris, que está por ahí. Robó tanto Pantaleón que, cansado de robar, se dedicó a descansar, pero como buen ladrón, el pobre, por no variar, antes se robó el panteón en que iba a descansar. Saludos a los políticos. No. Buenos días, buenos días. Buenos días, qué bien. Gracias al Señor que nos permite compartir este espacio en la mañana. Arcoiris Digital 98.9 FM. Gracias por la sintonía. Bueno, hoy el Instituto Nacional de Meteorología establece la incidencia del polvo sahariano. Llega la 9ª ola del polvo sahariano, la novena nube, por lo que durante toda esta semana hasta el sábado vamos a tener temperatura de 39 grados en el municipio de Mao. La 9ª nube en esta temporada. En esta temporada. Dice la doctora Ana Simón, dice que ese polvo debería llegarle como una sangre a la gente. Bueno, pero esto no es fácil, polvo. No, porque si fuera mojado, pero seco. No, porque ella dice que hay una ola en el mundo de desgana, o sea, de falta de deseo. Entonces ese polvo que llega debe llegarle también a la gente en la gana. El tema está en ese deseo, es en el consumismo, el rapidismo que lleva la humanidad, donde ya los esposos no se sientan en torno a una mesa y esperar que esté la greca. No se besan ya. Mira, voy a hacer una anécdota pública y no acostumbro a hacer anécdotas públicas. Está mandando mensajes a la mujer de que prepárate que este tema es tuyo. Bueno, mira, mi papá, que es muy conocido, un hombre amante de las féminas, y mi madre amante de las féminas, y mi madre, una mujer conservadora de su casa y de poco hablar. Cuando mi madre, y José un tigre, pero se crió en el bombillo rojo, haciéndole mandado a los cueros. Mi madre, cuando se enteraba de una de sus travesuras, nos sentábamos a esperar la greca de café y le decía: viejo, pero préstame la taza, que te voy a leer una taza. Y dice: papi, no, que claro que tú no crees. Pero déjame leerte una taza. Y cogí a leer una taza. Pero acá hay fulano. Pero yo que veo una mujer aquí, pero yo estaba como con un problema, tío. Oye, resultaba, pero era la forma. Y vamos al tema del enfriamiento. En las parejas nos sentábamos en torno a la mesa a colar el café, llegábamos en las noches y no podíamos hablar, pero ahora el día a día hace que el esposo llegue tarde, la esposa está entretenida, o estos aparatitos también están destruyendo la relación. Y poco a poco se va enfriando, que llega un término ya que tú tienes una hermana, una prima al lado, que tú ni la tocas y ese tipo de cosas. Pero bueno. De que las sagradas escrituras. La demanda, la demanda. La demanda. Tanta demanda hace como uno pierde el interés. No, yo voy para 20 años y le digo: pitaste. No, pero que pitaste. Y llevo 20 años. Los 20 años de tu condición, yo duro 80, sí. Sí, porque de estos 20, calcúlale un par de meses. Así duro yo 80. Señores, gracias por la sintonía. Vamos a un corte técnico y regresamos. Que tiene un solo compromiso: seguir trabajando con nuestro equipo para que en todos los rincones de la línea noroeste hayan centros de primer nivel remozados, acondicionados y equipados a la altura del siglo XXI. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y la salud está cambiando.
hoy nos levantamos en el caso del país con la noticia del fallecimiento de Rafael Suberví Bonilla, Fello, síndico de la capital, cuando estaba toda la gran comunidad, era solamente Santo Domingo, es decir, fue alcalde desde el kilómetro 9, desde los Alcarrizos hasta Jaina, era el síndico, 90-94, 86-90. ¿Y quién fue 90-94? ¿Quién estaba en el medio? No recuerdo quién estuvo ahí. Y luego volvió Fello Suberví. Tuvo que ser un reformista. Un reformista, creo que fue. No recuerdo si fue Guarocuya, pero bueno, fue un reformista. La internet no ayuda. Sí, ayúdanos con eso. ¿Quién fue el alcalde 90-94? Sabía que yo conocía a Fello. Fello era muy amigo de Pastor Jiménez. Sí, hermano. Muy amigo de Pastor. Como hermano de Pastor Jiménez. Y junto a Pastor fue que conocí a Fello. Una tremenda persona. Sí, Fello, luego ya para la muerte de José Francisco Peña Gómez, pues el triunfo del PRD. 90-94. Pues ahí mismo fue. 90-94, 94-98. Ajá. 2 periodos. Ah, perfecto. Ay, sí, gracias por la corrección. Fello fue una figura interesante ya para la decadencia del 2003 de la candidatura de Hipólito Mejía a una reelección, la imposibilidad de la reforma constitucional y la supuesta convención en la que Fello quedó en segundo lugar. Al quedar en segundo lugar frente a la reelección de Hipólito Mejía, el poder se lo llevó entre la pata y va la dupla Hipólito Fello ahora para los tiempos buenos, decía el eslogan. Luego Fello pasa a ser... La corrección. Sí hubo... 90-94 fue Leonel Fernández. Pero como es síndico de la capital. Sí. No, Leonel no fue alcalde de la capital. Dice ahí en el dato que era Leonel Fernández. No, Leonel no fue síndico. Era Leonel Fernández, dice ahí. ¿Y quién? Google, usted puso eso. Claro. Mira qué error tiene Google. Déjame buscarme. Leonel incluso fue candidato vicepresidencial. Sí. Alcalde. Con Bosch. 90-94, Santo Domingo. Sí, Santo Porque Domingo. Leonel fue presidente. Claro, Leonel fue 90-94. presidente. Bueno, lo cierto es que Rafael Suberví Bonilla. Tiene razón. Fello continuó. Fello acepta la candidatura vicepresidencial y bueno, ya conocemos la historia. El ministro de Interior y Policía, luego concluyó ministro de Turismo y pasó a apoyar a Miguel Vargas Maldonado hasta que, bueno, ahí está el final de su vida política y continúa su hijo, que entonces es Fellito Suberví, que ahora está en una de las posiciones más importantes, que es la CAS, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Fello, con un carisma interesantísimo, un gran trabajador 24 horas, se ganó el respaldo de toda la capital para ganarle a un balaguerismo en su momento con Joaquín Balaguer sentado en el Palacio Nacional, y aún así Fello logró ganarle con un dirigente político con grandes amigos en la ciudad. Yo creo que el amigo más cercano que tuvo fue definitivamente Pastor Jiménez, junto a Manuel Lozano, que también fue un gran amigo de Manuel Lozano. Y en Valverde lo recordaremos siempre con ese amor y ese cariño que venía en varias ocasiones al municipio de Mao, y que muchas de ellas no venían temas políticos. Venía a beber romo. A beber romo y a visitar a su amigo Pastor, a discutir un poco de política. Yo recuerdo esa tertulia, Yayo Matías, Fello Suberví, Pastor Jiménez. Sí, ya yo no está escuchando que nos llame Yayo. Ojalá no pudiera llamar Yayo. Y ese grupo de connotados dirigentes que era muy importante. Vamos a tomar la llamada. Buenos días. Sí, buenos días, saludos. Buenos días. Adelante, don Ricardo. Saludos de León, saludos Riger. Saludos, señor. Saludos a la provincia, Mau Esperanza en una salada. Fello fue un hombre muy responsable, el cual, esa responsabilidad de los autores que usted recuerda, lo llevó a ese muy amigo de Balaguer. En una ocasión, Fello llega al ayuntamiento y está todo el personal, todo el mundo allá en la calle, en huelga, porque había una huelga. Sí. Y él llegó, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué? No, aquí no. Habrá oído en otra parte, pero aquí no. Y el que se crea que va a hacer lo que le da la gana, aquí se equivocó. A trabajar todo el mundo. O están todos cancelados. Ahí llegó todo el mundo y se incorporó a trabajar, compadre. Eso lo llevó más luego a que Fello era el hombre de confianza dentro de lo que eran los ayuntamientos del doctor Balaguer.
Y cada vez que él quería hablar con Balaguer, ese tipo ahí hablaba con Balaguer y conseguía lo que él quería. Por eso en la capital se llevaron tantos equipos que Fello lo consiguió en esa ocasión y en otra parte del país también. Y yo decía ahorita que Fello fue un político muy sano, un hombre que él sintió mucho, sé yo, aquella ruptura del PRD. Pero Fello no era un hombre que iba atacando a nadie, ni hablaba de nadie, y se quedó en su PRD tranquilo ahí. Al fin y al cabo que él estaba en el PRD y Fellito, su hijo, estaba con nosotros. Esa es la política, el cual nos toca decir que pasa a su resto y condolencia a su familia, porque yo tuve el honor de conocerlo. Él vino aquí y me visitó un día y me dijo, yo entré a pasar los actos porque te mencionan mucho, pero yo sé que tú eres hijo de Hipólito, me dijo. Pero vine, digo, se le agradece. Y vino a hablarme del hombre aquel, del caballo, de Miguel Vargas. Y bueno, eso no me habla a mí, no. Yo no, con eso no. Así es, señor, que pásenme un buen día por ahí. Muchas gracias, don Ricardito. Bueno, pasa su alma y con Fello se va minimizando, encogiendo toda una generación de líderes políticos. Dentro de ellos ahí está Fello y otros más que sería injusto mencionarlo, que Dios le dé larga vida a lo que queda. Buenos días. Sí, para que no me digan que lo estoy azarando. Buenos días. Buen día. Sí, Víctor Noña aquí. Víctor Noña aquí, así fue. Sí, hablándose de Fello, estuvo un gran amigo también reformista aquí que fue Sócrates Peña. Ah, Sócrates, sí. Sí, tuvo un gran amigo. A propósito, ¿cómo está la salud de Sócrates? Bueno, compadre, como le digo yo, la salud, ya usted sabe, es una salud crítica porque ya no dejan a nadie a entrar allá a su casa. Aquí lo ve, sí, aquí lo ve. Sí, entonces hablándose de Fello Soberbí, tantos cargos tan importantes que logró Fello. Y usted no ha oído nunca un escándalo que tuvo Fello en sus administraciones. Nunca un escándalo. Quiero decir con esto, señores, que las políticas, hay hombres serios, hay personas serios en la política. Fello nunca tuvo un escándalo de corrupción. Feliz día y lo sigo escuchando. Gracias, Víctor. Muchas gracias, don Víctor. Lo que pasa es que de ese grupo de serios reparten de poco en la provincia, así, nada más ponen uno y dos. Hay otros que ni lo vemos. Ringer Reyes, buenos días y su comentario. Hola. Buen día, señor Pipo. Y la pausa, ¿no? Señor, ¿y qué es Tenemos esto? derecho aquí. Trabajen para que cobren. Hoy, ¿tú quieres que le paguen de baile hoy, coño? Saludos, gracias. Gracias, Juan de León, Rafael Vargas. Muy buenos días para todos. Ya ustedes hablaron ampliamente de Fello Soberbí Bonilla. Y ya que más falta. Saludos para los muchachos que están por ahí con nosotros, como siempre. Rommel Gómez ahí en Los Cambrones, donde está escuchando, una equipera alta de la Junta de Regantes. Por ahí está Rafaelina Martínez, Wendy Villanueva nos está escuchando. Roberto Reyes, el bacano, mi hermano, saludos y buenos días. Le dice el sureño ahora. Sí, está medio malito Roberto Reyes. Trajo una peste de para allá. Sí. Hay que ponerse a darle seguimiento. Hay que ver de qué agua bebió para allá. Sí, ese es de los buenos. Si bebió de Río Vichy, se jodió. Ándala. Saludos para José Andrés Rodríguez de Distribuidora Celeste, siempre nos escucha. De lo mío, un abrazo. También de Felino TV nos está escuchando. Carlos Peralta, ofreco me dio, Carlos, mijo, estamos a destiempo todavía, estate tranquilo. ¿Ya quiere beber? No, está en política con Luis Durán a la cabeza. Está en política, pero bueno. Marca 1-200 sueños. Sí. Sí, no, dice un refrán que el que tiene la lágrima honda tiene que comenzar a llorar temprano. Sí. Búscate dos piscinas de lágrimas. Así, de allá. Nosotros auguramos tanto que Pégate este gobierno está haciendo buena administración. Sin embargo, hay gritos de que no hay dinero. No hay cuarto. Dicen que no hay dinero. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo
Bueno, si tú otorgado. habías estado el sábado aquí cuando Eduardo Estrella dijo, no se va a iniciar una letrina nueva en estos 4 años. Una letrina. Yo pensé que era solo en lo que quedaba de este periodo. No. 4 años sin letrina. Van a terminar lo que te digo. Y- Todo lo que está hecho o está empezado se va a terminar. No hay nada nuevo. Bueno, no comiencen con ese discurso, no comiencen así, no hay problema. Bueno, dice Leonel que tiene inmóviles. ¿Cómo que tiene inmóviles? Y que está como la mujer en la canita. Si comienzan con ese Y que discurso, no va a haber tiene- problema. y que tiene inmóviles fundidos. Ay, mi madre. Bueno, pero mientras tanto, hay 82,000 pensiones solidarias. ¿Cuántas? 82,000. ¿Cuándo? Y solamente eso en el primer trimestre del 2025. Que salieron ya. 82,000 pensiones solidarias. Pero salieron ya. Adiós, dice el primer trimestre de 2025. Métete ahí. Las pensiones solidarias Pero de 5,000 pesos. ¿verdad? ahí es que voy. Yo sé, Son pensioncitas de 2, 3, hasta 10,000 pesos como mucho, como máximo. 11 creo que. Sí, ven para la 82,000. Raquiña y para la. Esos son de las rémoras que traemos desde los gobiernos pasados con el asunto de las lisonjerías y la politiquería. Las pensiones solidarias, imagínate tú, ¿qué puede hacer un envejeciente con una pensión de 5,000 pesos por poner un número? Ay, no. ¿Qué podría ser? Pero la gente la tiene de menos. Por de 1,000 eso. y pico. Ahí hay pensiones Sí. que cuentan más para un pasaje, para ir a buscar el cheque. Porque Que lo que le da antes había pensión. que ir a buscar el correo, las pensiones. Hay correo. Al correo era que te llegaban. Y ahora te la depositan. De 1,000 y pico. Por otro lado, la semana pasada, una tragedia que uno no se hizo eco, pero, señores, otro naufragio más de las famosas Yolas por la provincia de la Altagracia, que Se se fue en dice que hay candela más con Tony, ay, de madre. 50 desaparecidos. Ay, Dios mío. Y eso preocupa porque eso era una modalidad que ya yo la entendía pasada, agotada. Pero veo que la gente ha vuelto a la carga con estar exportando cerebros hacia otros Ahora, países. yo pregunto una vaina, con los problemas que ha sumado Donald Trump a la Unión Americana, que lo están recogiendo solamente por tirarse un peo, te lo llevan y te botan. No Pero importa. criatura, Lo me- hay gente, bueno, te voy a poner el Un besito ejemplo. o cuarto para allá. Te voy a poner el ejemplo Haití, República Dominicana. Hay haitianos que, sabiendo que aquí le van a dar un tiro de que arrancan para acá, porque es que no aguantan el hambre. Sí, pero eso, No aguantan el hambre. pero la comparación es abismal. Ahora mismo no hay una razón para que un dominicano se monte en una yola. Si tú dices los años 80, donde la condición de Puerto Rico estaba superior, pero nosotros le llevamos ahora mismo económicamente. Le años llevamos luz. la El milla. sistema eléctrico de Puerto Rico está colapsado en este momento. Eso lo podemos, Es decir, lo podemos entender una parte, hay otra que no entiende. Bueno, Hay yo- otra que le venden el sueño americano. mi papel en los medios de comunicación es decirle dominicano, el que me esté escuchando, no hay razón de tú coger 80,000, 100,000, 150,000 pesos para montarte en una yola y cruzar el canal de la Mona. Es un absurdo y eso es una locura. A mí me pueden poner el palacio de Buckingham de aquel lado y yo no me monto en una yola. Oye, El que no sabe lo que yo crucé el canal de la Mona. Oiga, y en un barco grande, yo fui en el ferry, fue. Yo fui en el ferry. Oye, y esa vaina se mueve como unos Pero burros solo de el agua. ferry lo sacude esa vaina. Lo sacude, continúa una maldita yolita chiquitica. Pero hay tigres que tienen esos timbales. Bueno, señores, aunque el día de ayer fue el aniversario del deceso del doctor Joaquín Balaguer. Que viva Balaguer, carajo. Sí. Padre de la patria. Es una figura que tiene mucha tela por donde cortar, aunque uno lo vea como el simple hecho de Balaguer el cuasi dictador o Balaguer el malandro de la película. Yo creo que Balaguer es una persona digna de admirar. Como todo líder, tiene sus luces, también tiene sus sombras. Sin embargo, si nos vamos al contexto político, yo creo que Balaguer tiene mucho más luces que sombras. Y muchos de aquel lado del micrófono me estarán satanizando. Bueno, el asunto es que hay que ver la época en la que Balaguer tuvo su reinado, su periodo. No es el mismo contexto en que se puede ver hoy la política. Hoy una política de desarrollo, una política abierta. Anteriormente había muchas imposiciones. Y Balaguer, que vino de la mano de salir de un hogar, cuando hablo de hogar, políticamente hablando, de un gobierno que era dictatorial, los remanentes obviamente van a ser de corte dictatoriales. Buenos días.
los remanentes obviamente van a ser de corte dictatoriales. O sea que tú no puedes culpar a Juan de León, por poner un nombre, que es hijo de un colmadero, si a él le gusta ser colmadero. No lo puedes culpar. Hay que ver cómo entra Balaguer al mundo de Trujillo. Es de la mano de su prima hermana, que era la mujer de jefe. O sea, él no entró de ladito, no. Es derecho para el salón que fue. La ventana. No, es derecho para el salón. Entró por su capacidad. No entró porque era bonito ni porque tenía linda cara. Era primo hermano de la esposa de Trujillo. Entró por su capacidad. Que era gran orador. Exacto. Claro, bueno. Al final sus adeptos fue que lo dejaron permanecer al lado de Trujillo. Sí, no fue porque era bonito. Sus virtudes le hizo ganarse la confianza de Trujillo. Ahora me dijo un amigo, intelectual, estudioso, pasivo, sin ambición de poder. Si No. Trujillo le huele el más mínimo se lo lambe. interés de la silla, se lo lambe. Pero Balaguer no tuvo la ambición del poder. Por eso pudo escalar en la dictadura. No la demostró. No la demostró. Claro. Políticamente no es que tú no la tengas, que no la demuestres. Dice un amigo que Porfirio Rubirosa era un niño de teta delante de Balaguer. Tuvo como 50 muchachos y ninguna mujer lo demandó ni le metió la 2401. Realmente ese es otro hito, Dice- es otro mito también. Dice el doctor Fadul que cuando Balaguer tenía. Hermano de leche. Sí, que era hermano dice el doctor Fadul que él daba masaje y compraba uva y después le decía, te lo puedo introducir. Pero realmente Balaguer era un fenómeno. Y este hombre, nosotros siempre vivimos resaltando las cualidades de constructor que tenía Balaguer. Un hombre que desarrolló el país por las 4 esquinas infraestructuralmente. Pero grandes aportes también hizo a nivel administrativo. Y muy detallista, déjame decirte, en la construcción. Balaguer era capaz de durar 6, 7 horas reunido con un ingeniero para que le explicara qué es lo que estaba haciendo. Con detalle. Bueno, la calidad de ¿Eso hacía Balaguer? calidad de las infraestructuras de aquellos años dicta mucho la diferencia con los de hoy. Sí. Hoy hacen una construcción. Bueno, ahí veo que pues el se cayó hospital ya. de Esperanza dice que se le fue un pedazo. Ay, Dios mío. Apenas, qué sé yo, un año lo que tiene de No, inaugurado. un año. 1 o 2 años. Y ya se le fue un pedazo. Pero la Juan Isidro Pérez ni una persiana se le ha dañado. Cállate. Que Pero ya, Por decir. ya hay que darle un poquito de paño tibio a la Juan Isidro Pérez. Sí. Dice Buenos que- días. Y cuando tenía duda, volaba con el ingeniero a la obra y lo hacía porque él no era ingeniero, no era albañil, pero tenía que irle a decir. Correcto. Buen día. Buenos días. Gracias, buenos días, jóvenes. Adelante. Adelante, Cheche. Jackson. Óigame esta anécdota de Balaguer. Siendo el embajador en el año 57 en Cuba, y Trujillo que era el presidente. Y Trujillo le dice, doctor, usted fue para la presidencia, usted tiene todas las posibilidades. Y Balaguer le dijo, no, yo voy a esperar que el mango caía. Y yo estaba, y le coge la sillita. Oiga, qué habilidad, voy a esperar que el mango caiga. Y así pasó. ¿Qué le parece? Sí. Tolete. Pero bien, señores, el doctor Joaquín Balaguer, 22 años, 23 años siendo presidente de la República. Y de una forma, bueno, que usted le pueda llamar fraudulenta, que hacía mucho fraude, como usted quiera. El asunto es que, vuelvo y reitero, el contexto en el que Balaguer gobernó este país no es el mismo del contexto de hoy día. Hoy es difícil tú hacer un fraude. De hecho, los politólogos expresan que después de Balaguer, del 96 hacia acá, usted no ha escuchado decir que hubo fraude en ninguna elecciones. Aún Leonel Fernández quiso augurar lo mismo cuando le dieron la patada del PLD y con su... Mentira, y no hubo ningún fraude más, nada. De Balaguer para acá no ha habido un solo fraude en República Dominicana. Pero este hombre muy sagaz, dentro de sus grandes sagacidades y jugadas políticas podemos contemplar el arribo al poder del mismo Leonel Fernández, que fue una jugada estratégica. Leonel Fernández, que él actúe políticamente a la sombra de Balaguer, no es fortuito. Es que Balaguer fue quien llevó a Leonel Fernández al poder. El PLD gobernó 20 años este país, fue con las sombras de los reformistas a cuestas. Balaguer, en su trabajo de hacerle la vida imposible al doctor José Francisco Peña Gómez, porque le refutó una propuesta que le hizo de 2 años y 2 años, que Peña Gómez por pendejo al fin no aceptó,
Y Balaguer le dijo, tú no quieres. Pues está bien, en el 96 yo te voy a aplicar la No, y dura. que eso le costó a Peña Gómez jamás ascender el poder porque Balaguer era muy rencoroso. Y esa estrategia muy bien diseñada impidió que Peña Gómez ascendiera al poder. Tan Bueno, simple y pero tan sencillo también como la historia recoge, y he tenido conversaciones muy íntimas, que eso puede ser otro día de tema. Yo he recogido de figuras como Fernando Álvaro Bogar, con quien he tenido muy buenas conversaciones. Don Monchi Mateo y yo he tenido conversaciones extensas, don Pastor Jiménez. Y la versión está en el círculo de Peña Gómez. Sí. Es decir, Peña Gómez acepta los 2 años. Cuando Peña Gómez se monta en el vehículo y llega, es que convencen a Peña Gómez y le dicen que no. Y Peña Gómez por su círculo no aceptó. Pero él estaba dispuesto a aceptar. Los círculos viciosos. Pero bueno, el asunto es que una de las hazañas más trascendentales de Balaguer fue esta, porque los otros fraudes que él hacía eran descarados. Así. Los palitos. Hoy hay el apagón. elecciones, sí. Apágame la Junta Central Electoral. Ay, ¿qué tanto votar? Ya, apágame esa vaina. Vamos, ay, tú Y ves. si tú no querías, bueno, usted, el director de la Junta Central Electoral, llamaba al DNI, hámele un expediente a fulanito. Está hablando mucho. Sí, está hablando mucho. Esta elección hay que ganarle. Entonces Balaguer era un O te tipo porta sagaz. bien, o te porta bien. Aparte de eso, la parte oscura de Balaguer, con los tantos crímenes y tantas cosas, bueno, sí, Balaguer tenía la responsabilidad de casa, pesa sobre el dueño de la casa. Balaguer como presidente, obviamente, tenía la responsabilidad de tener el control de quienes estaban por debajo de él. Balaguer tenía una especie de caciques, de cacicazgos, distribuidos en todo el Acuérdate que él país. hablaba de los incontrolables. ¿Eh? Sí, incontrolables a su manera, hasta que él quería. Y aquí podemos subrayar a Jaques Olivero, que era una gente con un poder Carlos extraordinario. Rafael Jaques Olivero. Exactamente. Era un poder, tenía un poder extraordinario en toda esta zona y era uno de los adeptos del régimen. Aquí tenemos muchísimos otros generales también que tenían una voz de mando tan fuerte como la del doctor Joaquín Balaguer. De hecho, ahí en mi campo hay una anécdota de un ya fenecido llamado, se me va el nombre de ese señor, por Ricardo, no me acuerdo, Alejandrito Rodríguez, que todavía queda una casa muy pintoresca ahí en mi campo, que deberían de reconstruirle esa casa. La mantiene un nieto. Y Alejandrito Rodríguez era uno de esos mini cacicazgos que había en la zona, que ahí se hacía lo que dijera Alejandrito Rodríguez. De hecho, hay una anécdota que la cuentan muchas personas, que Balaguer llegaba, Trujillo llegaba hasta esa casa y decía, don Alejandrito, ¿y qué es lo que hace falta a los pobladores de aquí? Y Alejandrito decía, no, señor, aquí el que menos tiene una vaca trancada en su casa. No, sí. Así de simple y sencillo. Y se tomaban decisiones por otras personas. Y retomando el tema de Balaguer, Balaguer tenía sus cacicazgos que eran quienes dictaban las personas que había que quitar del medio en ese entonces. Porque había un contexto donde se decía que Balaguer era un muñeco de papel ante el gobierno estadounidense. Bueno, yo no sé si es cierto o yo no sé si es falso. El asunto es que en el contexto de Guerra Fría que se vivía en ese entonces, los Estados Unidos como potencia del continente americano no iban a tolerar más régimen comunistas como en ese tiempo se usaba. Teniendo ahí nosotros al lado a Fidel Castro, quien se alzaba en el poder, que se vendió como una cosa y salió siendo otra. Al fin y al cabo lo que salió fue un Trujillo cualquiera, un comunista de primera línea, y los Estados Unidos no contemplaban eso. Entonces el contexto de la Guerra Fría no le interesaba la parte económica de los países como interesa ahora. Nosotros somos importantes para Estados Unidos porque generamos riqueza. Anteriormente no. Anteriormente lo que importaba era el territorio, el control territorial, para no permitir más regímenes de corte, de este corte que tenían los cubanos. Entonces, por eso, Estados Unidos siempre ha hecho tanto hincapié en países que les circundan. El régimen de Balaguer, controlado por Estados Unidos, pero era solo no porque le interesaba la economía de nosotros, la economía de nosotros era de chele en ese entonces. Aquí solamente se vivía de la caña de azúcar, del cacao y del café. Aquí no se vivía de más nada. El ron, el azúcar, el café y el cacao, eso era lo que generaba la economía de República Dominicana. Hoy día, República Dominicana tiene un presupuesto de más de 1.000 millones de pesos. Bueno, billones, ya has hablado. Billones, a eso. Superamos el billón de pesos ya. Hablamos del billón. En la primera, qué sé yo,
en la década de los 60, aquí eran de 7,000 y pico de millones. Ya hablamos de más de 1 billón. Balaguer hablaba de 22,000 millones. Que eso era una valla grande. Era una cosa extraordinaria. Buenos días. Entonces, en conclusión, señores, yo creo que a Joaquín Balaguer es un individuo que hay que estudiarlo de todas las formas posibles, porque yo creo, dentro de las cosas que uno ha leído, las cosas que ha escuchado, sean ciertas o sean mentiras, Balaguer ha sido el político más próspero que ha tenido República Dominicana, quien por más tiempo ha mantenido el poder, y creo que ha sido una de las personas que más aporte hizo infraestructuralmente a República Dominicana. En cuanto al desarrollo económico, bueno, dicen los economistas que aquí las reformas comenzaron con el primer gobierno con el gobierno, mejor dicho, de Jorge Blanco, que el PRD tiene ese problema de fondo, que no defiende sus gestiones. Dicen los economistas que aquí las grandes reformas comenzaron, el impulso de la economía comenzó con las reformas implementadas por el primer gobierno de Jorge Blanco, que no la llegó a desarrollar por el problema que tuvo a finales, que de hecho eso le produjo la muerte. Pero Joaquín Balaguer, astuto al fin, se dio cuenta que esa era una de las mejores formas de impulsar la economía y comenzó con las famosas reformas fiscales. Y en lo adelante, a partir de ahí, con la implementación de todos estos regímenes de cobro, de cobranza o de captación de dinero, es donde República Dominicana ha empezado su gran desarrollo, que no ha parado jamás en la vida. Y eso lo demuestran los presupuestos que tienen en la década de Balaguer y lo que hay hoy día, comparado con miles de millones de dólares por encima de lo que se presupuestaba antes. Él llamaba a Fernando: Fernandito, ¿cuánto recaudaste ayer? Doctor, se recaudaron 9,000. Vamos a gastar 5. Buenos días. Yo creo que una de las de esos estudios tiene que estar basado en una economía sin préstamos. Es decir, no es que Balaguer no cogía préstamos, pero muy poco. Insignificante en ese momento. Pero Balaguer, a través de la austeridad y por supuesto la economía, como bien describe Ringer, estaban enfocadas en grandes obras. Es decir, el país se enfocaba en unas grandes obras. ¿Qué hacían los recursos? Estaban todos destinados a esa obra y por eso eran obras que terminaban en tiempo récord y con buenos funcionamientos. Eso era una estrategia muy buena. Ahora, era austero. Él se fue a Nueva York con 10,000 pesos, una comisión. Y él viajaba, se llevaba a su cocinera, señores, con los pastelitos. Eso no variaba. O sea, Balaguer se llevaba la mujer que le cocinaba. Creo que iba su guardaespaldas, el general Bello, y 2 gente más. Y él le daba a cada uno 1,000 pesos. Y cuidado, tiene que decirme lo que le gasta. Y el maldito vino con los 1,000 pesos de ahí lo devolvió. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor Reyes. Don Juan de León, don Rafael Vargas, Placer. de Reyes, ¿cómo se sienten? Estamos positivos aquí. 2 cosas. Deseo como decirle a Reyes que los fraudes no han pasado, que se olvide, que se recuerde del intento de fraude electrónico que hubo para las elecciones municipales en el año 2020. No, hombre, Beto, eso fue un fallo energético, eso no fue fallo, que había fallo electrónico. No fue fallo energético. Incluso la Junta Municipal de Mao fue ocupada por altos jerarcas militares el sábado 19 de febrero del 2020. Y los miembros de dicha junta, ese sábado en la noche, no pudieron reunirse, no pudieron sesionar en el local de la junta. El otro elemento, para hacerles reír un poco de los anécdotas de Balaguer, Eridania, mi hermana que trabajó con Balaguer, me cuenta que cuando Balaguer tenía capacidad visual y pasaban por el frente de la casa de algún secretario de Estado, alguien le decía: doctor Balaguer, esa mansión es del secretario de Estado tal, y él la miraba y decía: ¿qué capacidad de ahorro tiene? Ese chale de fulano. Gracias, don Betty Reyes. Señores, y para concluir ya, vuelvo y reitero,
para mí, viendo a Balaguer desde un punto de vista crítico, no se puede ver nada más como el Balaguer o el bueno o el malo. Yo creo que es un personaje, vuelvo y reitero, tiene muchísimas cualidades, capacidades sobradas. Usted puede decir lo que usted quiera, pero fue un hombre que dejó un legado, sea bueno o sea malo, solo depende del punto de vista con el que usted lo vea. Vuelvo y reitero, para mí, uno de los políticos más consagrados que tuvo República Dominicana, uno de los grandes arquitectos de República Dominicana en todos los sentidos, y yo creo que es una persona digna de admirar. Tan así, y nosotros tenemos una ceguera tan profunda, que fue el mismo PRD que lo bautizó como padre de la democracia. Gracias. Entonces, si el PRD, hoy PRM, que está en el gobierno, es quien lo bautiza como padre de la democracia, no quisiera yo pensar que esos congresistas que habían ahí en ese entonces, mayoría PRDista, tenían una ceguera tan grande. Entonces yo creo que Balaguer es un tipo que realmente hay que verlo con una visión de estudio. Yo recuerdo el eslogan, creo que fue el MPD que lo inventó. Joaquín Balaguer, muñequito de papel. Ay, bueno, eso se hacía en el pausa comercial de los gringos. Y que tiene un solo compromiso: seguir trabajando con nuestro equipo para que en todos los rincones de la línea noroeste hayan centros de primer nivel remozados, acondicionados y equipados a la altura del siglo XXI. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y la salud está cambiando. Vamos en su espacio en la mañana. Gracias por la sintonía. Rafael Vargas y su comentario. Y su cabito. No, están enteritos, están intactos. Tiene un cachimbo. Miren, señores, gracias a todos. Usted le quedó un pachuché. Un pachuché. Mira, bueno, vamos a tomar esta llamada antes de saludos. Buenas. Bien. ¿Cómo está Rafael Vargas? Buenas, Chivo. Y también Juan de León y Ringer Reyes y DJ Chris. Yo voy a decir algo. El único presidente que aguantó todas las protestas, todos los agitamientos políticos, nada más un cerebro como Balaguer podía aguantar todo eso. Bajo sus hombres que tenía, responsables que tenía, dominó el país y controló el país de una forma que hoy se está gobernando de otro partido, porque Balaguer aguantó todo ese soporte, todas esas angustias, todos esos agitamientos, Balaguer lo aguantó. Nada más un hombre como Balaguer, educado, un hombre profesional, un hombre selecto para la gobernación de este país, fue Balaguer. Ronald Reagan le dijo que si él se atrevía a dominar a los Estados Unidos, y Balaguer le dijo, pero domino yo un infierno como este, ¿cómo no voy a hacer el trabajo que usted dice que yo pueda hacer? Pero estoy cansado ya, decía Balaguer. Así que un hombre como Balaguer soportó todos esos agitamientos y elevó la República Dominicana. Muchas gracias. Gracias a ti, Chivo. Ayer, mientras esperaba algo en la gobernación provincial, se acercó a mí un joven que pertenece a los bomberos de Jicomé. Él llevaba un planteamiento hacia la gobernadora, pues, según me comentaba, en la provincia tenemos una serie de bomberos que no cobran un chelo, que nadie le paga un centavo. Tenemos cuerpos de bomberos que están comiendo porque se la dan o piden o están mendigando prácticamente situaciones, y esto debe ponérsele freno y coto. Lo primero que una gente piensa cuando se le quema la casa, cuando se está quemando, cuando se inicia el incendio y hasta cuando hay un accidente de tránsito, es en los bomberos. Y no es posible que los bomberos anden mendigando por las instituciones, pidiéndole a políticos que le dé esto, que le dé aquello. Los de Jicomé, por ejemplo, no tienen en qué cocinar. No, eso es terrible. No tienen una estufa, un tanque de gas, pero peor aún, debe de llegarle a los bomberos no raciones, es una asignación para que por lo menos puedan comer. Tenemos el caso, por ejemplo, de Amina, que los bomberos renunciaron, no por problemas con Gabriel, porque vamos a ser claros, no vamos a hacer leña del árbol caído,
porque los bomberos que estaban allá eran de Pueblo Nuevo y les resultaba muy difícil ante la carencia de sueldo y de situaciones que ellos tienen. A los bomberos les resulta un poco difícil esa situación. Es interesante que nuestros políticos vean el cuerpo de bomberos, nuestros legisladores, que puedan en un momento determinado auxiliar o legislar para que del presupuesto nacional caiga una partida a los pequeños cuerpos de bomberos de todo el país, más a esos pequeños cuerpos de bomberos de los distritos municipales que pasan la de Caín. La gobernación le da unas cuantas raciones y así por el estilo, pero no pueden estar a expensas de dádivas, esto es lo que quiero expresar, sino que debe ser algo correcto y algo que cae todos los días. Además de eso, creo que los comerciantes, así como pagan los arbitrios, deben de destinar, y atención los legisladores, hay una parte de la póliza que pagan los comerciantes que va destinada a los bomberos, pero no le llega. Vamos a cogerla ahí. Buenas. Hello. Gracias. Escúcheme. Oye, cuando hablaba de Camaño, para que le dijeron al doctor, ha cogido el hombre, ¿qué hacemos? Que le dijo, aquí no hay cárcel, ese hombre, me mandó a fusilar. Bien, Cheche, gracias por la anécdota. Miren, los partidos políticos deben tener cuidado como hacen sus promociones. He dicho hasta la saciedad que hacer campaña, por hablar ñeca en los medios, hay que tener cuidado. ¿Cuántas veces se ha quejado, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo, del precio de los alimentos de la canasta familiar? Lo vemos constantemente, este es un discurso y una bandera que llevan en alta de forma constante. Póngalo ahí, Cris, por favor. Buenas. Sí, buenas. Sí, adelante, Ricardo. Con relación a algo que dijo Ringe ahorita, y en el 12, ¿qué fue lo que pasó, Ringe, en el 12? En el 12 hubo un fraude colosal en contra de Hipólito Mejía. Ay. No fue un fraudito cualquiera. Y con relación a ese señor de ahí, de Navarrete, ese señor era un hombre muy agradecido. Cuando él fue deportado aquí del país, que estaba en Puerto Rico, él vivía allá donde una familia mía, que son de los Vargas, y Rafael de la Boca. Sí. Allá vivió donde unos primos suyos. Y luego, un primo mío de que llamaba José Manuel Vargas de la Boca, en el 86, fue donde él, y lo recibió muy bien, para que le pusieran una pensioncita. Y eran de 200 pesos. Yo recuerdo. No más. ¿Y sabe lo que le dijo? ¿Qué le dijo? Que el país no estaba en condiciones para poner pensiones. Oye bien, era un hombre agradecido ese. Y con relación a lo que usted dijo ahorita, la Fuerza del Pueblo, ellos duraron 20 años en el gobierno. Duraron ellos 20 años en el gobierno. Y que cuánto le pagaban ellos a un empleado. Cuánto ganaba un policía, cuánto ganaba un guardia, cuánto ganaba un maestro, cuánto ganaba un médico, que se acuerden de eso también. Sí. Además, ¿quién hablar de la canasta? ¿Y a dónde está? Preguntarle, ¿y cómo está la canasta de bolsillo? ¿Por qué tenemos un presupuesto donde los tenemos? ¿Qué de billones? Es porque la nómina de pago es demasiado elevada para cada cartera, lo que hay que distribuir, que se entienda eso. Claro. Así es que, pero oye bien, de pueblo, para hablar mentira y comer pescado. Hay que tener mucho cuidado. Ok. Mira, mientras el día sábado el ministro de Agricultura anunciaba en Montecristi un superávit y que nos espera la primera cosecha de arroz récord del país, la Fuerza del Pueblo comienza a protestar porque supuestamente el gobierno ha autorizado la importación de arroz. Pero HDP, pues no decir la palabra aquella, ustedes no se están quejando y llevan como bandera el alto costo de la vida. Pero vamos a parar la importación de arroz para que el arroz suba de precio entonces. Pero ¿y el de CAFTA? Estate quieto. Otra cosa, ellos hablan de ese encarecimiento y de que se están quebrando los productores arroceros con estas importaciones. Pero cuando se ha tenido una cifra récord de cosecha de arroz, no conozco el primero y que me llame ahora y me lo diga que está vendiendo la finca de arroz porque quebró, a menos que no sea porque haya hecho malas inversiones, no porque el arroz no dejó dividendos, porque el arroz cuando tú no ganas empata.
Y estamos hablando de situaciones expeditas. Y hoy yo leía el tema, porque una maestra y exdiputada ponía el tema en las redes sociales y me interesó, porque escuché al ministro de Agricultura hablar del superávit de arroz. Y ahora esta gente se destapa con esta vagabundería. ¿Qué es lo que quieren? Que suba el arroz para hacer campaña. Cógelo, Cris. Buenas. Se fue. Vuelve y llame. ¿Qué es lo que quieren? Que se encarezca la libra de arroz. Todos los gobiernos, todos, cuando la producción nacional no es suficiente, se importan. Y esto se utiliza como un equilibrio para mantener los precios. Buenas. Buenas, ¿cómo están ustedes? Adelante, Peña. Un saludo para esos jóvenes. Pues sí, Balaguer dejó muchas cositas en retrato y en todo. Llegaron la muñeca y bicicleta. ¡Ay, mamá! Y también estos barrios chichiguaos, todo, y son cosas que hablan que fue malo y que esto, pero hay cosas pegadas que no se olvidan. Que el campesino, más aquí en Maimón, Maizal, eso eran gente pobrecito y aunque sea le dieron su casita y su buena parcela, y eso lo agradece. ¿Es cuánto? Gracias, Peña. Ya en la parte final hay que recordarle a nuestros amigos que me parece como contradictorio, siendo un partido regenteado por alguien que se dice superhábil o superhábil en el arte de pensar, se cometan tantos errores. Sale este fin de semana una bola que lanza nuestros amigos del PLD que lo iba a parar la importación de vehículos. Esto llegó al extremo de que se le preguntase en la semanal al presidente de la República que si era cierto, cosa que Luis respondió que no, y que lamentablemente los partidos de oposición viven lanzando bolas y hablando disparate. Última llamada. ¿Se fue? Ahí está, vamos a tomar la última ya. Buenas. Se fue. Bueno, lo cierto es que los amigos... Ahí está, dale. Buenas. Aló, Rafa. Adelante. Víctor Núñez. Adelante, Víctor. Rafa, usted sabe que ese es el trabajo de la oposición. Claro. Si Luis no importa el arroz, no, entonces, ¿qué dice la oposición? Que el está caro. Tiene vínculo con los parceleros, con los productores, y deja que el arroz suba. Ese es el trabajo de la oposición. Criticar. Pero metió Leonel los dos pies y la fuerza del pueblo. Los dos pies entre un zapato ahí. Eso es lo que tiene que ser el presidente. Para que el arroz, si no importa el arroz ahora mismo con la escasez, ¿a cómo se nos pone la libra de arroz? Muy bien hecho, presidente. Se me cuidan ahí. Gracias, don. Creo que la población debe abrir los ojos y su entendimiento. Pues la politiquería, y más la politiquería de oposición, de partidos que no pueden presentar un solo argumento valedero con lo cual convencer a esta población de que los ladrones regresen al poder. Y quiero terminar mi participación en el programa con la misma estrofa de un verso forzado de José Candelario Tres Patines. Dice así: robó tanto Pantaleón que cansado de robar se dedicó a descansar. Y el pobre, por no variar como buen ladrón, antes se robó el panteón en que iba a descansar. Saludos a los políticos. Nos encontramos mañana. 9. Y que tiene un solo compromiso: seguir trabajando con nuestro equipo para que en todos los rincones de la línea noroeste hayan centros de primer nivel remozados, acondicionados y equipados a la altura del siglo XXI. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y la salud está cambiando. Algunos se asombran cuando decimos que este es un país muy especial. Claro que sí. El único país del mundo donde el color amarillo, en vez de indicar precaución, indica acelera, es en la República Dominicana. Cuidado con eso. No hay otro país igual en el mundo. Aquí, cuando dicen detente, es que arranque. Cuidado, la pava no pone donde ponía.